Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión en línea del curso de lectura crítica. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares Estrada. Yo voy a ser su instructor en este curso. Yo soy ingeniero de sistemas de computación. Llevo en el SENA unos 12, 13 años. Y bueno, hoy les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de cómo vamos a trabajar el curso. Entonces, lo primero que hacer es, en en otras sesiones, siempre vamos a primero en la plataforma donde está todo, qué es lo que deben hacer, qué es partes son las que vamos a utilizar, y luego les voy a hacer una pequeña introducción al material de formación. Las sesiones no creo que vayan a ser muy largas, quedan grabadas para los que no pueden estar en la sesión o quieran volver a ver alguna cosa, van a quedar grabadas. Ahorita les muestro en qué parte quedan. ¿Qué más les cuento de esto? Bueno, el curso termina. Venga, yo les comparto primero pantalla y les voy contando. Acá. Un segundo, yo grabando esto. Listo. Bueno, aquí en los anuncios del curso van a encontrar varias cositas que yo les he dejado. Vamos a ver qué ha sido. Entonces está el mensaje de bienvenida. Aquí les indico que el curso va desde el 10 de agosto hasta el 7 de septiembre. Pero la fecha final de entrega, bueno, aquí me que no es el viernes 3, sino el domingo 5. Esto se los arreglo. Vamos hasta el domingo 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 6 de septiembre yo les voy a estar enviando ya los listados de quienes ganaron el curso. Y el 7 de septiembre es el día que Sofía, la plataforma, hace el cierre oficial del curso, ya como en sistema para empezar a contar los días para la certificación. Entonces vamos hasta el 5 de septiembre a medianoche. En este momento todas las evidencias y todas las actividades del curso están disponibles por si ustedes se quieren adelantar. Cada actividad tiene unos tiempos, yo se los voy a ir poniendo acá. Bueno, lo primero que han de hacer es, obviamente, revisar sus datos en Sofía. El certificado sale con los datos que ustedes tengan allí. Si usted tiene el nombre mal, pues el nombre les va a salir mal. Si tiene el número del documento mal o un tipo de documento que no es, pues también le va a salir con esos datos. En caso de que necesiten cambiar el nombre o necesiten cambiar el documento, deben comunicarse a la línea nacional para que les hagan ese cambio. Por aquí no lo van a poder hacer, esos para cambiecitos como muy leves, la dirección, de pronto el email. Casi comencemos una actividad que se podría decir como una semana. Yo les voy a dejar un mensaje como este. Entonces aquí dice que esta semana inicia el 10 y finaliza el domingo 15 Y de ahí en adelante a las 12 de la noche. Hágale. Por favor, cierren los micrófonos. Gracias. A las 12 de la noche. Y les dejo cuáles son las dos evidencias que deben de presentar. Entonces aquí está, que hay que hacer un cuadro comparativo, ahorita se los muestro, y un taller. Cada actividad va a tener dos evidencias. Según la actividad, esas evidencias pueden ser una evaluación, o puede ser una actividad interactiva y un taller. O una participación en el foro. Se las muestro un poquito. Para ganar la actividad, deben ganar al menos una de las dos evidencias. Yo les doy esa flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en esta actividad 1, ustedes hicieron el cuadro comparativo y por cosas de la vida, del trabajo, de sus obligaciones, no alcanzaron a hacer el taller y ganan el cuadro comparativo, les va bien con esta evidencia, ganan la actividad. O al revés, si mandaron el taller y lo ganaron y no pudieron hacer el cuadro comparativo, pues con la evidencia del taller van a pasar. Con una de las dos evidencias que ganen, pasan. Ahorita miramos las otras evidencias y se los detallo un poquito más, especialmente cuando hay evaluaciones. Bueno,
¿qué pasa si ustedes entregan después de esta fecha? Resulta que el, el día hábil después de que se haga el cierre de la actividad, cuando iniciemos la siguiente actividad, en esa primera semana, yo les voy a poner un anuncio donde va a felicitar a los que entregaron a tiempo. Es como un cuadro de honor. Allí van todos los que entregaron antes de esta fecha y esta hora. Entonces, esta primera actividad va hasta el 15 a las 12 de la noche. Si usted la entrega antes del 15 a las 12 de la noche, eh, va a quedar en el cuadro de honor. ¿Qué pasa si la entrega después? No pasa nada. Por eso les digo, la fecha máxima de envío de actividades es el 5 de septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted está entre los cuadros de honor o ha quedado en los cuadros de honor y al final necesita que yo le ayude en algo porque de pronto no alcanzo a hacer, qué sé yo, las actividades de la última semana o le fue mal en las actividades de la tercera, pero usted quedó en los cuadros de honor de la primera, de la segunda, yo le voy a ayudar. Si usted no está en ninguno de los cuadros de honor y se cuelga, pues a mí me queda más difícil poderle ayudar en algo. Esa es la diferencia. Entonces, en el primero de los casos, cuando usted está quedando en los cuadros de honor y necesita una ayudita, yo con mucho gusto se las doy. En el segundo de los casos, si usted no está en los cuadros de honor y necesita una ayudita, yo lo que hago es que me comunico con usted y le pongo otra actividad para que recupere alguna nota. Bueno, este es el de esta sesión en línea. Cuando publique el video, esta noche les dejo este video publicado, va a aparecerles el anuncio. Si a ustedes no les llega un email cuando yo publico los anuncios, deben mirar en el spam de su, de su correo electrónico, porque muchas veces esos correos del SENA llegan a spam, pero yo cada vez que publico un anuncio, les debe llegar un correo con esta misma información. Igual siempre es bueno que estén entrando a la plataforma a mirar qué hay. Bueno, vamos al contenido del curso, acá en el menú, proyecto, y aquí van a ver el cronograma. Entonces aquí están las fechas de todo. Entonces, esa actividad inicial, que es la participación en el foro y participar en el sondeo, ese sondeo no es ese primer sondeo que está en actividades iniciales no es calificable. Participar en el foro es como para que nos conozcamos. Esas actividades también van hasta el 15, igual que la actividad de aprendizaje 1. Entonces aquí van a encontrar todas las actividades de aprendizaje, las 4 actividades de aprendizaje, las fechas de qué fecha a qué fecha van. Igualmente aquí al final dice que la entrega final de evidencias es el 5 de septiembre. ¿Para qué les sirve esto? Si ustedes se quieren adelantar, pues aquí van a poder saber cuáles son las actividades que están en los otros. Entonces, por ejemplo, en la siguiente semana, la actividad 2, hay una actividad interactiva y hay la creación de un plegable. En la actividad 3, hay una evaluación y hay un ejercicio práctico. Y en la 4, es una participación en el foro de la semana 4, que ahorita se los muestro, y crear un documento. Entonces, con eso ustedes se pueden ir adelantando. Las actividades iniciales, pues realizar este sondeo. Simplemente dan aquí en ver evaluación, les aparecen las preguntas, allí son de selección múltiple, allí contestan. Esto no tiene calificación. Y participar en el foro social, que ahorita les muestro dónde están los foros. Bueno, en esta primera semana es la actividad 1, que sería la semana 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué van a encontrar acá? Van a encontrar el material de formación, es un PDF. Se dan aquí, les va a desplegar un PDF. Donde está todo el material que deben estudiar para hacer los trabajos de esta primera semana. Y están las dos evidencias. Entonces está la evidencia del cuadro comparativo. Entonces vienen acá, hacen clic acá, y aquí les va a aparecer la evidencia. Entonces, ¿dónde está la descripción de esa evidencia? Está aquí en el primer puntico, aquí donde dice, haga clic para ver la evidencia. Entonces hacen clic ahí, y aquí les va a aparecer la explicación de lo que tienen que hacer. O sea que hay un texto para contextualizarlos. Y aquí
ya nos dice que lo que tiene que hacer. Entonces dice, por lo anterior desarrolle un cuadro comparativo. Bueno, dice, a propósito de esta evidencia, reconocer los escritos a través de un cuadro comparativo para clasificar los 4 textos que se encuentran en la evidencia descargable, teniendo en cuenta las clases de párrafos y estructuras. Por lo anterior, desarrolla el cuadro comparativo de los 4 textos, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. 1. Lea el material de formación de la actividad 1. 2. Elabore el cuadro comparativo eh, de los 4 tipos de textos que se encuentran en la evidencia. ¿Cuál evidencia? Pues este material descargable. Y los textos están acá en este mismo PDF más abajito. Entonces vamos a comparar las clases de texto, el tipo de párrafo y la estructura de cada párrafo. Dice 3, el cuadro comparativo debe ser enviado a la plataforma virtual. ¿Cómo envían estos cuadros? Cuando ya tengan el documento, entonces simplemente vienen acá, le dan aquí en ver evidencia, les va a desplegar un formulario donde pueden adjuntar el archivo y le dan a enviar. De esa forma me lo hacen llegar a mí. ¿Cuáles son los párrafos? Son estos. Aquí está el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 4. Estos son los párrafos a los que les van a hacer la comparación. Entonces, ¿qué van a comparar de esos 4 párrafos? La clase de texto, el tipo de texto, el tipo de párrafo y la estructura de cada uno de los párrafos. Ahorita vemos un poquito eso. Ok, bueno, entonces, esta es la evidencia del cuadro comparativo. La otra evidencia es el taller. Entonces vienen aquí a la evidencia del taller, le dan acá. Igual aquí en el punto 1, clic aquí para ver la evidencia. Aquí hay una introducción. Y luego la introducción está aquí el taller. Lo que deben hacer. Entonces dice, teniendo en cuenta lo anterior y lo aprendido en la actividad de aprendizaje 1, desarrolle el siguiente taller con base en las indicaciones a continuación. Primero, explique cómo se desarrolla la estructura de párrafos para un resumen, para un ensayo y para un artículo. Entonces, en el primer punto, simplemente en sus palabras van a explicar cómo se estructura un párrafo según ese tipo de, si es un ensayo, si es un artículo, si es un resumen. El segundo punto dice, elige un tema de actualidad que sea de su gusto y elabore un artículo donde desarrolle ese tema. Entonces, simplemente escojan un tema que a ustedes les gusta y hagan un artículo cortico sobre ese tema. El tercero, a este mismo artículo que ustedes hicieron, hágale un resumen. Y el cuarto, haga un ensayo de ese mismo tema. Entonces aquí van a poder ver la diferencia entre un ensayo y un artículo. Obviamente el artículo pues es algo más corto, más preciso y el ensayo eh, se pueden extender un poquito más y es más orientado a su opinión, a lo que ustedes opinan sobre ese tema. Lo mismo, en el archivo, bueno, la quinta es maneja un lenguaje técnico concerniente a la temática utilizada en la actividad de aprendizaje 1. Entonces, en ese artículo, en ese ensayo y en ese resumen, maneja el lenguaje técnico que sea correspondiente al tema que ustedes escojan. De igual forma, para enviarlo, miren aquí en ver evidencia, le dan en ver evidencia y adjuntan el archivo y me lo envían. Listo, que ustedes acaban la actividad 1 y quieren adelantarse. Todo está disponible. Entonces aquí está el material de la actividad 2. Aquí están las evidencias que deben presentar en la actividad 2. Igual la actividad 3. Aquí está el material de formación. Están las evidencias. Y en la actividad 4, aquí está el material de formación y están las evidencias. Como les decía, cada actividad tiene 2 evidencias. Entonces, por ejemplo, en la actividad 3 hay una evaluación y hay un taller práctico. Si ustedes hacen la evaluación y la pierden, no, eh,
yo no les vuelvo a activar esa evaluación. Solamente tiene un intento. ¿Cómo recuperan esa nota? Con la otra evidencia, con el taller. Si usted pierde en esta evaluación, hacen el taller y pasan. O si de pronto no pudieron hacer el taller y ganaron la evaluación, con eso pasan. Igualmente, lo aconsejable y lo ideal es que hagan las dos evidencias. Con eso pueden aprender más. Pero uno entiende que ustedes tienen otros estudios y tienen trabajo, muchas veces se les complica, entonces yo les doy la flexibilidad de que con una de las dos evidencias pueden pasar. Bueno, aquí están los foros. Entonces tenemos el foro social. Ustedes deben hacer su presentación. Simplemente aquí le dan en responder. Aquí ya hice mi presentación. Activan el texto enriquecido. Hacen su presentación y le dan en responder. Está el foro de dudas e inquietudes. Cuando ustedes tengan una duda sobre el curso, sobre el tema, sobre la plataforma, sobre lo que sea, aquí en foro de dudas e inquietudes simplemente le dan responder, igual que en el otro. Activan el texto enriquecido, hacen la pregunta y le dan responder. Yo allí les estaré contestando. Y este foro que dice evidencia foro, apropiar términos relacionados con la lectura crítica, es el foro de la semana 4, para que lo tengan en cuenta. Si lo quieren adelantar, lo pueden hacer, pero este foro es el de la semana 4. O sea que para contestar esto, deben haber leído el material de la semana 4. Dan aquí en responder y aquí está lo que deben contestar. Entonces aquí se explica cómo deben contestar para participar en el foro. Deben contestar esas dos preguntas. Esa es la participación en el foro de la semana 4. Bueno, en un segundo yo les comparto la otra pantalla. En un segundito. Listo. Ok. Yo abriendo esto. Bueno. Bueno, un segundito. Listo. Bueno, entonces, la estructura de un párrafo. Entonces, la oración es una forma de expresar un pensamiento con coherencia y varias oraciones nos permiten hablar con claridad. Un párrafo es una forma de organizar varias oraciones que se relacionan entre sí. Un párrafo tiene varias características. Entonces, tiene la característica de unidad, ya que desarrollar una sola idea central. Entonces, usted en un solo párrafo, por decir, este Instructor, qué párrafo, pena, no está compartiendo pantalla. oh, ok, ah, sí, se me fue, gracias, listo. Ahí sí la ven, ¿cierto? Sí. Sí, sí, profe, ahí la vemos. Ok, bueno. Entonces, cada párrafo debe tener su propia unidad. Entonces, debe tener una idea central por sí mismo. Eh, si el párrafo tiene dos o tres ideas, está mal diseñado. Entonces ahí en verdad lo que hay son tres párrafos y se deben separar esas ideas. Cada párrafo debe tener su propia idea. Debe tener cohesión y coherencia.
Es decir, no simplemente es un conjunto de oraciones por poner cualquier cosa allí. No, esas oraciones deben de tener una conexión, deben tener un sentido. Las oraciones que componen el párrafo deben estar interrelacionadas sintáctica y semánticamente. ¿Por qué? Porque si no, pues ese párrafo no, cuando lo leamos no va a tener ningún sentido. Lo que le da el sentido del párrafo es que cada una de las oraciones eh, sea una extensión de las otras para comunicar la idea. Generalmente va a haber una de las oraciones que nos va a dar la idea principal y las otras oraciones nos van a servir de contexto. La extensión, no existen parámetros absolutos sobre la extensión de un párrafo, simplemente depende del tipo de texto y la intención comunicativa del autor. O sea que si usted hace un párrafo muy largo, no se preocupe por eso. Lo importante es que en ese párrafo siempre sea solo una idea. Si usted ya lleva dos ideas en ese párrafo extenso, entonces ella dice, ah, venga, no, ya tengo dos ideas aquí diferentes, entonces hay que partirlo porque esta parte de la idea 2 y esta parte es de la idea 1. Entonces, que usted mantenga la misma idea principal, eh, puede hacer un párrafo, este le puede quedar grande, le puede quedar corto, pero la idea es que simplemente sea por las ideas. Bueno, hay párrafos que son funcionales, son ya los tipos, hablando de los tipos de párrafos. Esos párrafos cumplen un papel que no sirve para desarrollar tanto el contenido, sino para informar y mantener una relación. Entonces, son párrafos que en verdad no nos están hablando mucho de la idea central, sino que nos están permitiendo dar contexto y unir eh, una oración con la otra o unirnos con el párrafo anterior. Los párrafos de introductorios o encabezamiento son los que hacen la introducción al tema. Entonces, cada vez que generalmente esos párrafos van al inicio de un libro, de un capítulo, y no son los que nos van a ubicar y nos van a despertar el interés. Entonces, en ese párrafo es básicamente, generalmente hacen como un pequeño resumen de lo que va a tratar, puede ser el capítulo o el libro. En un libro realmente encuentras lo que es la introducción y si tú lees la introducción de un libro, sabes si el libro le va a gustar o no le va a gustar porque allí está el resumen de cómo está estructurado el libro y de qué se trata. Lo mismo pasa cuando se inicia un capítulo, generalmente en el primer párrafo hay un pequeño resumen o una abrebocas de lo que va a tratar ese capítulo completo. Hay párrafos de enlace o transición. Estos relacionan la información de un párrafo con la de otro. Tienen cierto paralelo con los que son funcionales, pero estos que son de transición simplemente es para hacer relaciones de información. Entonces, si yo vengo leyendo algo en un párrafo y voy a cambiar de idea, entonces puede que el siguiente párrafo no arranque con la otra idea de lleno, sino que tenga un párrafo intermedio donde puedo hacer un contexto y explico de alguna forma o le doy una entrada a la siguiente idea para que ese cambio de idea no sea tan brusca. Hay párrafos de conclusión que son los que permiten finalizar o resumir lo que se expone dentro del texto, generalmente van al final. Y párrafos informativos que sustentan y desarrollan el contenido del texto. Entonces, en estos de información son los que nos permiten hacer una sustentación sobre las ideas. Por ejemplo, si estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, por decir algo, entonces en un párrafo informativo puedo poner datos de esa parte que estoy hablando. Entonces estamos hablando de el ataque a los barcos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, en un párrafo informativo puedo hacer estadísticas de eso. Los gringos mandaron tantos barcos o tal nación mandó tantos barcos, de los cuales se destruyeron tantos otros. Allí yo no estoy eh, consumiendo tanto como la idea principal, que es lo que quiero decir, sino que estoy dando información que sustenta esa idea principal. Bueno, hay diferentes tipos de conectores que nos permiten hacer hilación, hacer que el párrafo sea coherente. Entonces, esos conectores nos permiten unir las oraciones para que éstas se conviertan en un párrafo y que ese párrafo sea coherente. Entonces tenemos los conectores causales, que son como por ejemplo, por qué, ya que, debido a que nos indican una causa. Entonces el por qué, el ya que, el debido a qué,
nos están tratando de explicar cuál es la causa que está ocasionando algo. Entonces yo voy en una oración puedo decir un problema y cuando quiero usar en la siguiente oración, dentro del mismo párrafo, voy a explicar por qué es ese problema o qué causa ese problema, entonces puedo utilizar uno de los conectores causales. Entonces, ¿por qué? Entonces, qué sé yo, el cielo es azul porque la atmósfera produce, bueno, algo que produce está contenida por ozono y el ozono se ve azul. Los consecutivos, entonces, son los que nos permiten decir, por ejemplo, por lo tanto, luego, así que, quiere decir que hay secuencia. Entonces, viene una oración y si la siguiente oración es secuencial a la anterior, entonces podemos continuar con por tanto, luego, así que, en consecuencia de. Los condicionales es porque un párrafo, una oración, está condicionada por la otra. Entonces podemos usar sí, siempre que, en caso de que, caso de que. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a la tienda siempre y que tenga plata. Entonces estoy condicionando el medio a la tienda con que tenga dinero. Los finales, pues son para hacer ya finalizaciones, entonces, ¿para qué? Con el fin de qué, con el propósito de qué. Entonces estamos diciendo que tenemos unas oraciones y la siguiente oración es la que nos va a dar ya, nos va a finalizar ya como el tema. Concesivos, entonces nos permite hacer concesiones de cosas. Entonces, aunque, aun cuando, a pesar de que, no viene. Entonces yo digo, por ejemplo, eh, voy a salir a tutar aun cuando esté lloviendo. Entonces, yo estoy concediendo que de igual manera voy a salir a pesar de que esté pasando algo. Los de modales, como que, como si, según, como. Entonces, esto nos permite usar algún modo. Eh, entonces, por ejemplo, este nos permite hacer relaciones. Mm, por ejemplo, yo puedo decir, esa casa es como fea. Entonces yo estoy haciendo una relación de la casa a, hacia una cualidad que le estoy dando a esa casa. Los comparativos. Entonces, ¿cómo? Así como, pues es fácil porque simplemente es cuando voy a comparar lo que estoy diciendo en una oración con lo que estoy diciendo en otra oración. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, Juan es alto, es tan alto como lo es Pedro. Entonces, ¿cómo me permite, y así como, más que, menos que, hacer comparaciones de mayor o menor o de igualdades? Aquí hay algunas, yo aquí en la diapositiva puse nomás algunas, en el material de formación encuentran muchas más en cada uno de los ejemplos. Temporales, entonces nos permiten medir como tiempos entre las oraciones o tener tiempos. Entonces, cuando, mientras, no bien, apenas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo me despierto cuando amanece o yo sueño mientras duermo. Entonces, ahí estoy dando alguna temporalidad y estoy indicando en qué tiempo estoy haciendo las acciones. Enumerativos, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Entonces, este nos permite enumerar cosas como si fuera una lista. Pues en primer lugar me levanto, en segundo lugar me baño, en tercer lugar me cepillo los dientes y puedo enumerar cosas como si fuera una lista. De adición o copulativos, eh, por ejemplo, lo que es y, ni, que, también. Entonces, esto nos permite adicionar cosas a la oración anterior. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, las camionetas rojas son bonitas y también mm, son muy vistosas. Adversativos. Entonces, es para decir lo contrario. Entonces, yo traigo una oración y quiero
contradecir o decir que eso haría algo contrario a eso. Se puede utilizar pero, aunque, si no, sin embargo, en posición A. Entonces, por ejemplo, yo digo, el dólar está caro. Sin embargo, lo que se ha evaluado es el peso. Entonces me permite decir, a pesar de que el dólar esté caro, tengo otra oración que me contradice eso. En verdad el dólar no está caro, lo que se evaluó fue la moneda nuestra. Bueno, la estructura de los textos. Entonces, los textos se estructuran de forma deductiva. La estructura deductiva se distingue porque el principio del texto, del tema, es el que se plantea. Entonces yo puedo deducir de qué se trata. Entonces, siempre en la deductiva voy a tener la presentación del texto o de mi idea general adelante. Bueno, un segundo. Bueno, yo les explico, cuando paro es porque alguno de sus compañeros va a entrar, entonces me toca darles darles el permiso para entrar. Bueno, la estructura inductiva, bueno, entonces la deductiva es porque al inicio del texto se muestra la idea principal, entonces se puede deducir de qué se va a tratar todo. La inductiva es la que comienza con un ejemplo y dando datos precisos a lo largo del texto. Entonces nos hace una inducción a lo que se va al tema. Entonces aquí no tanto vamos a tener la idea principal, sino que vamos a tener una inducción que nos va como a ir dando una claridad. Cuando lleguemos a la idea principal la vamos a tener mucho más clara. Tenemos la estructura enumerativa, entonces esta es la más fácil de identificar porque simplemente va como si fuera una lista, entonces como si fuera una lista de compras. Entonces van a encontrar, primero, generalmente la encuentran en este tipo de estructura enumerativa, se encuentra mucho en los manuales. Entonces, primero lo que debe hacer es, qué sé yo, destape la lavadora. El segundo paso, busque el tornillo que tiene una forma de tal y desapriete ese tornillo girándolo hacia tal lado. Tercer paso, luego sacar el tornillo, saque el componente, no sé qué. Entonces, esto va como una forma numerativa, como un paso a paso, y eso sí es muy fácil de identificar. La paralelística, entonces es un texto que tiene una estructura interna que es parecido a como un diccionario o a una enciclopedia. Es decir, en el encabezado se propone un tema y después se amplía toda esa información. Entonces, al principio de ese texto se da una idea y lo que sigue después de ese texto, lo que va a seguir como en el cuerpo del texto, es empezar a desglosar esa idea dando conceptos. Entonces, es como si al principio encontráramos simplemente una idea técnica y luego en el texto vamos a ir entendiendo de qué trata esa idea porque vamos a ir encontrando conceptos y datos que nos van a clarificar esa idea que está al principio. Tenemos la estructura descriptiva, pues esta simplemente empieza a describir objetos, ideas, personas. Esa estructura descriptiva es muy dada en las novelas, en los párrafos de las novelas, que ellos empiezan a escribir los personajes, a escribir los lugares. Y la estructura temporal o secuencial, eh, aquí presentan datos en el texto con conectores y expresiones temporales. Entonces, eh, que lo que pasó primero esto, luego que pasó esto otro. Entonces tiene cierta similitud con con el tipo de párrafo enumerativo, pero el enumerativo, la diferencia es que sí es como, el enumerativo sí va muy como esto. Estos son párrafos enumerativos, se podría decir porque van
primero esto, segundo esto, tercero lo otro. En cambio, en el que es de estructura temporal, es un párrafo secuencial, pero que va hablando de temporalidades. Entonces está diciendo, vea, cuando inició antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, pasó esto en tal país, lo que pasó luego luego en el año tal, tal otro país se enemistó con tal otro, y así va desarrollando la idea por fechas y lugares. Bueno, los tipos de textos. Entonces tenemos diferentes tipos de textos, como lo es el resumen. Entonces el resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base. Este documento puede ser escrito, puede ser verbal o puede ser icónico. Icónico es que es gráfico, son grafiquitas. Entonces, en el proceso de recolectar información para una actividad investigativa, se dan pasos que implican leer, seleccionar, organizar los contenidos y no solo transcribirlos. ¿Cómo se hace un resumen? Entonces, el resumen, la idea para el resumen es que usted debe leer el texto y en el resumen va lo que usted entiende del texto. Si hay alguna cosa importante, entonces simplemente ese pedacito se copia y se pone como una cita. Pero la idea del resumen, para que el resumen sea en verdad un resumen, entonces usted simplemente va a poner la idea principal que usted captó en el texto. Si el texto es muy largo, entonces obviamente usted va por párrafos. Usted va poniendo las ideas principales de los párrafos. Incluso si ve que hay dos, tres párrafos que están relacionados, que mantienen la misma idea de base, entonces esos tres párrafos hace una sola idea y eso va para el resumen. Las características fundamentales del resumen es que debe ser objetivo, entonces eso se refiere a que la idea original del texto no se pierda. Debe estar objetivo a ese, o sea, yo allí pongo lo que yo entendí del texto, las ideas principales que yo capté de ese texto, pero lo hago de forma objetiva, es decir, no doy mi opinión, simplemente me baso a lo que está en el texto. Debe ser claro, debe ser de fácil comprensión, debe ser preciso, entonces eso hace alusión a que las oraciones deben ser cortas, concisas y de condensar el sentido de ese texto. Entonces, yo hago oraciones cortas donde clarifico la idea principal que entendí del texto que estoy resumiendo. Y de tener flexibilidad, eso significa que puedo producir diferentes tipos de resúmenes. Entonces, al ser un texto nuevo, la originalidad depende de mí. O sea, yo hago el resumen, yo puedo hacer un resumen largo, un resumen corto, eh, y lo puedo acomodar de cierta forma. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es mm, ser subjetivo y empezar a meter allí mis opiniones, sino que debo estar ser muy objetivo con lo que el autor eh, intentó plasmar desde el principio. Sí, Cristian, esas diapositivas yo las monto con el video. Ahorita les muestro dónde quedan. Igual, estas diapositivas son sacadas del, del material de formación. Entonces lo que está aquí lo encuentran también en el material de formación. Pues, obviamente en el material está mucho eh, más explicado. Bueno, un resumen también se caracteriza porque debe tener la extensión aproximada, es más o menos de una cuarta parte del texto original. Entonces, si yo estoy haciendo un resumen de una hoja, eh, ese resumen sería entonces más o menos un párrafo. Las ideas deben de estar completamente integradas, enlazadas y relacionadas. No puede ser una sucesión de ideas. Es decir, yo les estoy diciendo, ustedes van tomando las ideas principales del texto y las van poniendo en el resumen, pero eso tiene que tener coherencia. Entonces yo tengo que ir también contando la misma historia que están contando en el texto, pero solamente sacando datos que no son tan relevantes. Entonces vemos ahora que entre los párrafos, hay párrafos que tienen la idea principal y dentro de esos párrafos y de otros párrafos dan contexto o dan datos para sustentar esa idea principal. Esos son ese contexto del que podemos ir sacando y simplemente damos alguna parte de ese contexto si vemos que es importante y
Y esa parte pequeña del contexto que vamos a utilizar, también utilizamos para ir hilando las ideas, que todo sea coherente. Debe ir de lo general e importante a lo particular, entonces siempre un resumen es dar con las ideas principales generales y ir bajando a ideas secundarias o a ideas más pequeñas. Bueno, la labor de resumir generalmente es posterior a la subrayar. Es muy bueno cuando para hacer un resumen, yo estoy leyendo algo para hacer un resumen, empezar a subrayar las ideas principales o los datos que yo considero que son importantes. Eso me va a evitar tiempo después de tener que releer y releer y releer. Bueno, el otro tipo de texto es el ensayo. Entonces, un ensayo es un escrito en prosa, generalmente que es breve, es por una interpretación personal sobre cualquier tema. Entonces, aquí está, ya, entró. Entonces, lo que les decía ahora, ensayar es hacer una interpretación personal sobre un tema. Generalmente cuando ustedes les califican un ensayo, es muy raro que les digan que el ensayo está malo. ¿Por qué? Porque es su interpretación personal de un tema. Pues ya de pronto que les digan que está malo porque esté mal escrito, porque tenga mala ortografía, pero generalmente no se puede calificar un ensayo porque es su forma de pensar. Y si usted cree eso que puso allí, pues eso es respetable. Criterios importantes en un ensayo. Entonces, que sea coherente, que sea consistente, que sea claro, que tenga profundidad, o sea, que no vaya por la rama, sino que en verdad lo que usted esté explicando allí, dado que es su opinión, esté bien sustentada. Entonces, que usted pueda sustentar bien y argumentar en ese ensayo el por qué lo que usted está poniendo allí. Clases de ensayos. Entonces tenemos el ensayo filosófico reflexivo. Se desarrolla temas encaminados a explicar lo que es la naturaleza, relaciones, las causas y la finalidad del mundo físico. Entonces son ensayos para reflexionar o sobre la naturaleza, pero, como les digo, es su opinión personal. Usted puede decir allí y argumentar que la Tierra es plana. Si usted me manda un ensayo donde me argumenta que la Tierra es plana, yo no soy de esa corriente, a mí la Tierra no es plana, pero si está bien argumentado, si está bien escrito, si tiene buena ortografía, eh, yo no se lo voy a calificar mal, eh, simplemente por lo que es su forma de pensar y usted cree eso, y si usted lo argumenta bien, allí no pasa nada. De crítica, donde se juician hechos e ideas, pueden ser hechos históricos, artísticos, sociológicos, eh, generalmente son de crítica literaria, es como lo que más se ve. Entonces hay muchos críticos que sacan, no sé si ustedes han visto, Julano sacó un libro criticando tal otro libro. Y es un libro completo que incluso está más grande que el libro original, simplemente haciéndole crítica a ese libro, pero es lo que él piensa de ese libro. Puede que sea verdad, puede que no sea mentira, pero es simplemente lo que él piensa. Los ensayos descriptivos, entonces aquí desarrolla temas científicos o sobre fenómenos de la naturaleza. Lo que se hace es describir esos fenómenos o hechos científicos. Los poéticos, entonces, simplemente recurren a la fantasía, a la imaginación y son de tipo artístico. Entonces, como fuera un poema, se puede decir que un poema entra en la categoría de los ensayos. Los personajes y familiares pues nos revelan lo que es el carácter y la personalidad del autor, por ejemplo, lo que son, si él está hablando, está haciendo una pequeña introducción a su vida familiar o se está describiendo él como persona, como si fuera una pequeña biografía. Bueno, hay unas características para una buena redacción. Entonces tenemos lo que es la claridad. Esa característica de la claridad es que tenemos que ser muy claros en la intención
que queremos enviar a nuestros lectores. Si nuestro público no, bueno, al leer no logra entender qué es lo que le queremos decir, entonces estamos fallando en lo que es la claridad. Entonces debemos ser muy claros en lo que queremos expresar. Debemos ser concisos, entonces exige ser preciso en el lenguaje, combatir el exceso verbal y el regodeo, es decir, no empezar a dar muchas vueltas para decir algo. Vamos al grano. Si es lo que queremos decir, simplemente lo decimos. Si hay que contextualizarlo, pues obviamente se contextualiza, pero sin quedarnos solamente en la contextualización y embolatarnos en la contextualización, porque el lector se puede perder en esa contextualización, incluso se puede aburrir porque no llega al grano y lee cosas y bueno, sí, muy bonito, pero y bueno, ¿y qué? Sencillez, entonces es emplear palabras de uso común, más sin embargo sin ser vulgar, es decir, usar las palabras que son de acuerdo al tema. Por ejemplo, si estamos haciendo un ensayo de tipo científico, entonces debemos utilizar un texto de tipo científico, no solamente es para el ensayo, sino para cualquier redacción de cualquier texto. Entonces ya debemos utilizar palabras científicas que van de acuerdo al tema. También tenemos que tener en cuenta quién van a ser nuestros lectores o quién va a ser nuestro público. Entonces, si yo estoy haciendo estoy escribiendo un libro que se llama Física Cuántica para Dummies, entonces obviamente yo tengo que explicar allí los términos de física cuántica de una forma más bien coloquial, que cualquier persona la puede entender. Pero si yo estoy escribiendo el libro Física Cuántica para expertos, por decir así, entonces obviamente ya tengo que utilizar todo mi vocabulario, tiene que ser muy técnico porque el libro está pensado en que un público de gente experta que conoce el tema es la que lo va a leer. Bueno, algunos errores en el momento de redactar. Entonces, el primero es no coma cuento. A muchas personas les han dicho siempre que la coma es una pausa para tomar aire entre una oración. Eso es falso. La coma es una regla gramatical que se debe cumplir para hacer que un texto sea comprensible. No es para que usted respire. Usted puede respirar en cualquier momento, sino que en el colegio generalmente le enseñan que la coma es para respirar o que el punto es para respirar. No, eso se usa es para separar ideas. Entonces, un error habitual es separar con una coma el sujeto del verbo. El sujeto y el verbo deben de ir juntos, no se deben de separar. Así, en el momento que usted llegó ahí ya morado porque no ha podido respirar, eso va junto. Como digo, usted puede respirar en cualquier momento cuando está leyendo algo. Hola, profe, ¿nos podría dar un ejemplo, por favor, de este punto específico que está explicando? Claro, espérame, a ver, miramos uno. Mm, a ver, por ejemplo, pongámosle, ¿qué le digo yo? Bueno, eso ocurre generalmente cuando tenemos el sujeto y el verbo al final y antes tenemos mucha barbacha. Espérenme, yo miro si por aquí encuentro algo mientras que o se me ocurre alguno. Ah, creo que podríamos coger este de acá, este de aquí. Pongamos que yo por aquí vengo hablando cosas del río.
Por ejemplo, esto. Yo digo, por ejemplo, vengo acá a un pueblo lejano, existe un río y un día el río, como ahí necesito, porque aquí esto ya está muy largo, yo ya vengo morado y necesito respirar, entonces yo digo, no, pongamos una coma aquí. El río se desbordó inundando las casas del barrio. O sea que el verbo está en desbordar, el sujeto es el río. Entonces yo, la idea es no separarlos. El río se desbordó. Entonces yo puedo respirar en cualquier momento. De hecho aquí, esto es una oración completa. Eh, yo puedo leerla en un pueblo muy lejano. Existe un río y un día. O sea, yo puedo respirar en cualquier parte. La idea de esto es que las comas no las utilicen para eso porque generalmente cuando se utilizan las comas puede pasar ese tipo de cosas que yo digo, el río se desbordó, eso está mal. O sea, gramaticalmente no se utiliza el verbo y el sujeto deben de ir juntos, porque yo aquí lo que estoy haciendo con la coma es separando ideas. Entonces, más bien esa coma yo la podría poner, dice en un pueblo muy lejano existe un río, eh, poner esta coma y quitar este i. Entonces aquí tengo una idea y aquí tengo otra idea diferente. Eso sí lo puedo separar con una coma, porque son ideas diferentes. Lo que me sirven las comas es para separar ideas. Cuando las ideas son sobre lo mismo, uso una coma. Si la idea cambia mucho en la siguiente oración, entonces puedo utilizar un punto y coma, dependiendo qué tanto cambio vaya yo a hacer. Ah, listo, entendido. Muchas gracias. Ok, listo. El objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No se podemos confundir lo que son los fines con los medios o la tesis con los argumentos. Entonces, porque empezamos a dar muchísimas vueltas. Entonces, tenemos que saber cuál es el objetivo de lo que queremos transmitir, qué queremos comunicar. Cuando sabemos qué queremos comunicar, entonces ya podemos empezar a ser más precisos. Eso hace parte de la precisión. Entonces, ya puedo dar ideas principales más claras y darle cierto contexto y ciertos datos para sustentar esas ideas. Pero si yo no tengo muy claro cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero transmitir, voy a empezar a dar vueltas, a dar vueltas. El que esté leyendo eso se va a cansar porque mm, va a haber mucha información, pero nunca va a llegar a nada. Evitar los comodines. Entonces, por ejemplo, existen palabras y oraciones que parece que sirvieran para todo, pero en verdad no sirven para nada y es mejor no utilizarlas. Todas las palabras significan algo y tienen algún uso, pero no podemos exceder el sentido de algunos términos. Entonces, por ejemplo, dice, yo digo, es necesario arreglar la cuestión de los equipos dañados. Yo se las escribo por acá para que la puedan ver. Digo, entonces yo escribo esto. Yo aquí estoy utilizando una palabra que me pareció bonita, pero que en verdad ahí sobra. Yo puedo más bien decir, es necesario arreglar los equipos dañados. Entonces aquí estoy yendo al grano, estoy siendo conciso, estoy siendo objetivo. Entonces, sé qué es lo que quiero decir y simplemente lo digo. Cuando yo le agrego esa otra palabra de la cuestión, yo no explico, la persona que está leyendo esto va a decir, bueno, va a arreglar los equipos dañados, pero ¿cuál es la cuestión? ¿Será porque se dañaron los equipos o será porque la cuestión está en que porque es necesario arreglarlos o cuál es la cuestión? Entonces, es evitar utilizar palabras que de pronto creamos que sirven para embellecer o para adornar, ¿no? Vamos al grano lo que queremos decir. Y por último, está el uso apropiado del gerundio.
Entonces, el gerundio se identifica en los verbos terminados en ando, yendo o yendo y se usa para escribir dos acciones simultáneas. No se debe usar cuando la acción que describe es posterior al verbo principal de la oración. Ejemplo, el río se desbordó inundando las casas del barrio. Eso está mal porque aquí estamos usando el ando, que es el gerundio, y aquí dice que no se debe usar cuando la acción que describe es posterior al verbo principal. ¿Y cuál es la acción principal? Pues que el río se desbordó. Entonces el río se desbordó e inundó las casas del barrio. Si estuviéramos hablando de otra cosa, entonces ahí ya lo podemos utilizar. Utilizar el ando, el yendo. Listo, bueno. Bueno, básicamente, bueno, me resta mostrarles aquí. Bueno, ese es el tema de esta semana. Yo les comparto aquí un momentico para mostrarles una cosa. Listo, entonces, cuando se quieran comunicar conmigo, lo hacen aquí a través del foro de dudas e inquietudes. Ustedes me dejan aquí, yo les estaré contestando allí, o aquí por las notificaciones. Si ustedes me escriben al correo, es muy probable que eso se vaya a spam y yo no los vea, o que se me traspapele porque a mí me llegan cientos de correos al día. Entonces, mientras que si ustedes me escriben por acá, o por aquí por las notificaciones, así esto me va mostrando a mí que tengo pendientes y por aquí les estoy contestando de forma rápida. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lady, cuéntame. Buenas tardes, profe. Una preguntita. Dime. Es que, bueno, pues yo ya estaba ahorita pues revisando para la presentación del foro y no me aparece para pues poder responder. Me aparece buscar y actualizar, pero más no para presentarme en el foro. En el foro, mira, tú Sí. vienes acá, le hacen responder y te sale esto. No, a mí no me sale eso. No te sale esto. ¿Qué te sale? Me sale pues así mismo la parte principal del saludo y abajo Sí, aparece respuestas como un sí. costo de como para buscar. Esta parte donde dice respuestas, ahí buscar, actualizar y nomás no me aparece la parte de arribita para poder responder. Hmm. No, si quieres escríbeme aquí por las notificaciones y me mandas una imagen de cómo se te ve para yo mirar qué puede ser. Sí. Ya sé qué es. No, ya sé qué es mi culpa. Me equivoqué cuando le puse esto la fecha. Espérate, ya, mejor dicho, ya termino aquí y se los cuadro y después de que colguemos por ahí en 10 minuticos pueden hacerlo. Ok, profe, muchas gracias. Ya vi que era. Bueno, muchachos, esto es el tema de esta primera semana. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Janet, Instructor, una pregunta. Mañana tenemos formación con usted a la misma hora. no, solamente es una sesión a la semana. Eh, autoformación. Aprendizaje autónomo. Exacto, eso es aprendizaje Ok. autónomo. Ahí, lo que hago es simplemente una vez a la semana, les hago la introducción al material y muestro qué es lo que tienen que hacer, pero igual, por ejemplo, desde hoy les mostré lo que pueden, ya lo que está en todas las actividades por si se quieren adelantar. Y pues les voy calificando lo que me van mandando y resolviéndoles las dudas. Pero es más autónomo que cualquier cosa. Ah, bueno, instructor, gracias. Ok. Janet, por ahí levantaste la mano, cuéntame. Buenas tardes. Lo que pasa es que estoy intentando entrar a la plataforma y me aparece siempre operación no válida, código error y no me deja ingresar. Hmm, Debes tener problema con tu usuario o tu contraseña. No, ahí sí yo te diría que tienes que, mira, entras acá, Sofía,
y te comunicas con la línea nacional. Ya les pongo el numerito. Está acá abajo. Porque si es tener un problema con tu usuario, tu contraseña. Comunícate al C08000 y allá te ayudan con eso. Listo, gracias. Ok. Bueno, listo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la compañía. Espero que el curso sea de su agrado y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora. Sí, creo que a la misma hora. Igual yo les dejo, días antes les dejo el anuncio con la fecha y la hora de la próxima sesión. ¿Es el mismo link? No, cambia. Yo les dejo un anuncio con el linkcito, la hora y la fecha. Bueno, Dime, Ana. Hola, profe. Una preguntita. ¿Dónde fue que usted dijo que podíamos mirar la clase grabada? Sí, mira, la clase va a quedar. Yo igual les dejo el anuncio con ese dato, pero eso queda aquí en contenido del curso. Aquí en proyecto, yo les creo una carpeta que se llama sesiones en línea. Y ahí adentro hay otra que se llama grabaciones de sesiones en línea. Ahí queda el enlace. Yo esas sesiones las subo a YouTube. Entonces, allí queda el de YouTube, pero si ustedes van a YouTube, pueden copiar la URL y yo allí no las borro. Porque ustedes pues, desde el 7 no pueden interesar más al curso. Pero para que sepan que allí quedan. Ok, gracias. Bueno, entonces, no siendo más, que acaban de tener un muy buen resto de día, resto de semana, y nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, cualquier cosita por las notificaciones o por el foro de dudas e inquietudes. Muchas gracias, profe. Feliz tarde para todos. Realmente que esté muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.